Anne-Marie de Waal, Introducción a la Antropología Religiosa, 1975. Prólogo. Este estudio antropológico de la religión pretende ser un amplio tratado del tema. Va dirigido a los estudiantes de ciencias sociales y morales, pero puede ser leído con provecho por cualquier persona interesada en la reflexión y acción humanas. Aunque me he atenido a los intereses antropológicos tradicionales en la teoría y en el análisis integrativo de los fenómenos culturales, he intentado dar una dimensión adicional, teniendo en cuenta un periodo de tiempo mucho mayor que el examinado, de ordinario, en los libros antropológicos que tratan de religión. El capítulo 1 introduce y define el tema. Los capítulos 2 y 4 sitúan la historia del estudio de la religión desde Heródoto hasta el presente. En la misma vena histórica, el capítulo 5 estudia los descubrimientos arqueológicos que han arrojado luz sobre el desarrollo de la conciencia religiosa. Los capítulos 6 y 11 tratan las manifestaciones de la religión que son, a mi juicio, más sobresalientes para comprender la naturaleza de la religión. Los capítulos 2 y 13 versan sobre las funciones religiosas y el cambio religioso, respectivamente. A lo largo de todo el libro he hecho hincapié en las relaciones existentes entre la religión y otros aspectos de la cultura. Los antropólogos han cerrado su atención a las religiones y culturas de pueblos no literarios, y el material descriptivo de este volumen refleja este interés. Pero, aunque el libro hace resaltar las religiones de pueblos no literarios, las interpretaciones son, en general, válidas para las religiones de todos los hombres, reconociendo las características comunes de la religión donde quiera que ésta se encuentre. Podemos acrecentar nuestra comprensión de los sistemas religiosos en las sociedades modernas. Aquí no se estudian en general sistemas religiosos completos. La descripción tiene por objeto dar ejemplos ilustrados de determinados fenómenos religiosos. La referencia a la literatura pertinente permitirá a los lectores investigar más a fondo aquellas religiones por las que estén particularmente interesados. La mayor parte de las etnografías mencionadas pueden obtenerse fácilmente en las bibliotecas y en las librerías universitarias. Gran parte de ellas pueden encontrarse en ediciones baratas, en rústica. La bibliografía cita generalmente las ediciones más recientes de cada obra. Se añade, de ordinario, el año de la publicación original. Al escribir este libro, he utilizado el conocimiento y la experiencia de numerosos colegas. La extensa bibliografía indica el alcance de mi agradecimiento. Deseo dar las gracias a los profesores Elizabeth Coulson, Francis P. Conant, Dorothy Court, Baidia Barma, por su asesoramiento y sugerencia. Soy, empero, la única responsable de los errores de interpretación. Doy las gracias a la Facultad Hunter por haberme concedido el premio George N. Schuster de la Asociación de Catedráticos con el fin de contribuir a la preparación del manuscrito. También estoy agradecida a Janet Gilmartin, que hizo los dibujos, a Ellen Gradenfeld por su trabajo sobre la bibliografía, a Will Boat y Gail Adelesio por su ayuda mecanográfica, y a Robert Sedlin, sin el cual hubiera fallado. Así todo, otra fecha límite. Anne-Marie de Waal, Malefit. Capítulo 1. La antropología y el estudio de la religión. La religión es uno de los aspectos más importantes de la cultura, estudiado por los antropólogos y otros científicos sociales. No solo se encuentra en toda sociedad humana conocida, sino que interactúa significativamente con otras instituciones culturales. Haya expresión en la cultura material, en el comportamiento humano y en los sistemas de valor y en la moral y en la ética. Interactúa con sistemas de organización de la familia, del matrimonio, de la economía, de la ley y de la política, entre los dominios de la medicina, de la ciencia y la tecnología, y ha inspirado rebeliones, guerras, así como sublimes obras de arte. Ninguna otra institución cultural presenta una gama tan amplia de expresión e implicación. Las ideas y conceptos religiosos no son constreñidos por el entorno físico. Sus formulaciones no encuentran más limitaciones que las del espíritu inquisitivo de la mente humana misma.
La complejidad de los fenómenos religiosos y su reflejo en tantos otros aspectos de la vida han atraído a estudiosos de numerosas disciplinas. Historiadores, filósofos, lingüistas y psicólogos han analizado la religión, cada uno de ellos con sus propios métodos, con un órgano de difusión literaria y extenso que se ocupa de los diversos aspectos de la religión. Cabe hacer una pregunta: ¿puede contribuir la antropología significativamente a una ulterior comprensión de la religión? En cierto sentido, todo este libro es una contestación a esta pregunta, pero para exponer la forma y la razón por la cual los antropólogos estudian la religión, debemos comprender primero los fines y métodos de la antropología en su conjunto. Antropología. Antropología es el estudio del hombre y de su cultura. Aspira a comprender la totalidad de la existencia del hombre, su pasado y su presente, no solo como organismo biológico, sino también como criatura cultural. Los antropólogos, por tanto, estudian las propiedades físicas y culturales del hombre y retroceden en el tiempo hasta donde les permitan ir los restos fósiles materiales. Para los antropólogos, pero los antropólogos no olvidan, en modo alguno, a los seres humanos contemporáneos. Tratan de descubrir los orígenes, desarrollos, cambios, interacciones, funciones y significados de todo fenómeno humano. La antropología es, pues, nada menos que un esfuerzo para comprender a la humanidad mediante el estudio del carácter biológico del hombre, además de toda su experiencia social. Frente a una tarea tan impresionante, resulta imperativa una división de trabajo y especialización. De acuerdo con esto, hay dos divisiones principales en este terreno: la antropología física y antropología cultural. La antropología física trata de los aspectos biológicos del hombre y de la evolución, variación y adaptaciones humanas. La antropología cultural es el estudio de las culturas humanas, su historia, su estructura y sus funciones. La arqueología, subdivisión de la antropología cultural, versa primordialmente sobre aquellas culturas que ya no existen y referente a las cuales no se ha hallado documentos escritos. Los arqueólogos intentan reconstruir estas culturas a base de los restos materiales. La lingüística, otra subdivisión de la antropología cultural, se interesa por el lenguaje. Esta ha dado lugar a un subgrupo, ya que, aunque es claramente un fenómeno cultural, la lengua tiene múltiples aspectos estructurales que pueden investigarse independientemente. Aparte de registrar, analizar y clasificar un gran número de lenguajes no escritos, muchos de los cuales se están extinguiendo rápidamente, los lingüistas antropológicos averiguan también las íntimas relaciones existentes entre lenguaje y cultura, rama de estudio que ellos han llamado etnolingüística. La etnología, finalmente, es la parte de la antropología cultural que describe y analiza las culturas humanas, donde quiera que éstas se hallen. Investiga de las creencias y actividades que las personas han adquirido por ser miembros de un grupo, y esas conjuntamente constituyen la cultura de tal grupo. El concepto de cultura. Estos temas, aparentemente distintos, están unidos por los principios del método antropológico. Uno de estos principios es que todos los fenómenos humanos, biológicos, históricos, lingüísticos o culturales, deben ponerse en relación unos con otros si hemos de comprender el todo humano. Los antropólogos han denominado esto su método de estudio, la evolución creadora de la naturaleza. La segunda característica distintiva de la antropología es el concepto de cultura. La palabra cultura se utiliza para los antropólogos en dos sentidos. Cultura, en sentido general, es toda la herencia social del hombre. En su sentido específico, es la tradición de un grupo humano determinado. Un modo de vivir aprendido de los miembros de ese grupo y compartido por ellos. El concepto de cultura es una de las claves más significativas para la comprensión del comportamiento humano y, probablemente, la principal contribución de la antropología para la comprensión del hombre. La esencia de este concepto es que el comportamiento humano es comportamiento adquirido y aprendido, y por consiguiente no es instintivo ni heredado a través de mecanismos genéticos, sino comunicado de generación en generación.
El enfoque antropológico para el estudio de la religión implica el concepto de cultura, aplicado mediante el empleo de principios, aplicado mediante el empleo de ciertos principios científicos. Las características fundamentales del fenómeno científico para el estudio de la religión son cuatro: universalidad, empirismo, comparación y objetividad. Universalidad implica que el enfoque antropológico abarque todas las religiones y fenómenos religiosos conocidos y que no excluya ninguno por razón de gusto, decencia o consideraciones similares no científicas. Las normas éticas y morales difieren de cultura a cultura y la tarea científica de los antropólogos es estudiar a medida que surjan aquellas. Empirismo. El estudio de la religión en la antropología contemporánea es empírico, porque está firmemente arraigada a la investigación directa. El cuerpo principal de los datos utilizados para el análisis se recopila por los antropólogos mediante el contacto directo con los portadores de las diversas tradiciones culturales. No solo es este método más fidedigno que el que depende de los informes procedentes de observadores no adiestrados, sino que da también al investigador in situ una oportunidad de examinar la religión en su total contexto cultural. Comparación. Mediante la comparación sistémica de fenómenos religiosos similares, los antropólogos tratan de lograr un mayor y menor grado de generalización. Estas comparaciones pueden revelar también relaciones históricas y secuencias evolutivas o pueden servir de base para la obtención de tipologías. Objetividad. El estudio antropológico de la religión exige que el investigador permanezca imparcial y no sea tendencioso. Como antropólogo, no le atañe la posible verdad o falsedad de determinadas creencias religiosas, sino la existencia y importancia de tales creencias. Estos cuatro principios, combinados con el método de estudio de la evolución creadora de la naturaleza y la aplicación del concepto de cultura, constituyen la metodología antropológica básica. Los antropólogos utilizan estos métodos no solo en sus estudios de grupo específicos de personas, sino también en los numerosos casos en que dirigen su atención a un solo fenómeno específico, ya sea el lenguaje, la organización de parentesco o la religión. Haciendo esto, extienden sus estudios mucho más allá del campo específico de la investigación. Un estudio antropológico de la religión proporcionará así nociones no solo sobre la naturaleza de la religión misma, sino también sobre muchas instituciones culturales, sobre el comportamiento humano y sistemas de interacción y sobre la historia humana. Campo de estudio. Aunque la antropología abarca todas las culturas humanas, los antropólogos han dirigido gran parte de su atención hacia sociedades pequeñas y homogéneas. La teoría antropológica se forjó en el hallazgo de sociedades sencillas o primitivas que enseñaron a los investigadores directos a considerar los fenómenos familiares bajo un nuevo concepto. 1. Pie de página. Hasta muy recientemente el término primitivo se utilizaba corrientemente por los antropólogos y los no antropólogos, tanto para referirse a las culturas como a las religiones de sociedades sencillas no occidentales. Hoy hay, no obstante, una creciente inquietud entre los antropólogos por las connotaciones difamadoras de esa palabra. Estas connotaciones contradicen el principio antropológico de la objetividad, aun cuando la mayoría de los antropólogos que utilizaban la palabra eran probablemente las últimas personas en darle un significado degradante, pero permanece el hecho de que a nadie le gusta ser llamado primitivo, y como los libros antropológicos no son escritos exclusivamente para otros antropólogos o estudiantes, sino que son de interés para muchas personas, incluyendo a las no occidentales, debe evitarse dicho término. Se ha propuesto varios términos alternativos, ninguno todavía totalmente satisfactorio. En este libro utilizaremos tales términos como no literato, tribal, sencillo, pequeña escala u homogéneo. De pie de página. Los antropólogos han descubierto que el estudio de sociedades no literatas tiene una serie de claras ventajas. Aumento del conocimiento sobre los fenómenos humanos.
Los antropólogos han añadido miles de ejemplos de fenómenos religiosos al acopio de conocimiento común. Estudiando sociedades no literatas y poco conocidas, estos ejemplos han aumentado el conocimiento sobre la gran variedad de expresión religiosa, proporcionando más datos comparativos y ampliando generalmente la perspectiva del estudioso. Aumento de la objetividad. El descubrimiento de la amplia gama de diversidad cultural ha llevado a los antropólogos a comprender que existen múltiples modos posibles de vida y que su propia cultura no es normativa para otros ni superior. El contacto con culturas extrañas hace que considere la suya más objetivamente. Por otro lado, es más fácil hacer observaciones objetivas en culturas distintas a la suya, porque la novedad acapara su atención y se encuentra menos involucrado emocionalmente con los sistemas de valor de otras gentes. Crecimiento de la complejidad. Una tarea de la antropología cultural es estudiar las interrelaciones de las instituciones sociales dentro de su estructura cultural total. Es evidentemente mucho más fácil empezar con esas culturas que son estructuralmente menos complejas y culturalmente más homogéneas, con relativamente pocas creencias o valores conflictivos. Tales culturas pueden considerarse directamente como conjuntos y un estudio de las mismas preparará el camino para la comprensión de las sociedades más complejas. Documentos de culturas que desaparecen. Una razón final para estudiar sociedades no literatas es que muchas de ellas se están transformando rápidamente o están desapareciendo por completo. El archivo de estos sistemas culturales y religiosos no solo contribuye a la comprensión de los fenómenos culturales mediante la adición de material comparativo, sino que conserva para la posteridad el conocimiento de estos modos únicos de vida. Aunque la antropología se atiene al principio científico de la universalidad, no se sigue de ello que el antropólogo estudie todo. El enfoque universal implica tener en cuenta todos los datos pertinentes y no suprimir ningún aspecto del conocimiento que pueda desvirtuar sus definiciones. Pero los métodos antropológicos, por ejemplo, no tienen por finalidad conducir a juicios estéticos ni pueden determinar la verdad o falsedad esenciales de las creencias religiosas. El antropólogo individual suele emitir tales juicios, pero estos se derivan de su propia experiencia y conocimiento culturales, no de la antropología. Aunque la filosofía y la teología se entregan a especulaciones sobre la existencia de lo sobrenatural y la estética intenta establecer criterios de belleza, la antropología busca las manifestaciones de creencias religiosas en el comportamiento cultural y social estructurado. Así pues, los estudios antropológicos de la religión son indagaciones culturales más que filosóficas, teológicas o estéticas. La religión como cultura. La religión como la cultura misma consiste en modelos sistemáticos, creencias, valores y comportamiento adquiridos por el hombre como miembro de su sociedad. Estos modelos son sistemáticos porque sus manifestaciones son regulares en acaecimiento y expresión. Son compartidas por miembros de un grupo, pero la regularidad no debe confundirse con la homogeneidad. En todas las religiones hay diferencias de interpretación de principios y significados. Se hallarán disentidores y creyentes, innovadores y tradicionalistas. Sin embargo, los disentidores y los innovadores no niegan la regularidad, simplemente protestan contra ella. Cuando son activos y tienen éxito, establecen nuevas regularidades a las que, a su vez, se oponen otros. En sociedades más pequeñas, todos los miembros comparten las mismas tradiciones culturales y religiosas, mientras que en sociedades heterogéneas coexisten diferentes tradiciones religiosas que a menudo se correlacionan con el aspecto étnico o con la condición social. La religión se adquiere por el hombre como miembro de su sociedad, en parte mediante la instrucción consciente, en parte mediante la imitación de otros. Gran parte de este aprendizaje tiene lugar en la niñez. Los niños consiguen ver el mundo a través de su cultura particular y, si más adelante, durante su vida, no se enfrentan a una evidencia conflictiva, no podrán
no pondrán generalmente en tela de juicio los principios de su cultura y religión, sino que las aceptarán como entidades de forma automática. Los antropólogos que estudien la religión como institución cultural empezarán su investigación anotando las regularidades de expresión de aquellas dentro de una cultura dada. Cuando se dispone de datos suficientes, pueden hacerse comparaciones culturales recíprocas, analizándose las semejanzas y diferencias así reveladas. Considerando la religión como fenómeno cultural, se dirige también la atención hacia el cambio. Esto puede empezar en cualquier parte: un aumento de población, innovaciones tecnológicas, mejoras económicas o las visiones de un profeta. Como la cultura es un conjunto complejo, cada cambio se refleja en otras instituciones culturales y en toda la estructura cultural. Aspectos sociales de la religión. Los conceptos cultural y social representan caminos alternativos a modos relacionados de considerar los mismos fenómenos. Cuando consideramos la religión como cultural, la vemos como sistema ordenado de significados, valores y creencias, en virtud de los cuales los individuos definen su mundo. Estos mismos individuos forman una sociedad, un conjunto de personas que actúan e interactúan en base a un modo cultural dado de vida. Los modos específicos de interacción social basados en creencias religiosas dan lugar a la existencia de funciones religiosas, estados sociales y estratificación. Debería ser innecesario distinguir entre los aspectos sociales y culturales de la religión si las personas obraran en ciega obediencia a las reglas culturales. Si tal fuera el caso, solo se podría observar las formas en que la cultura mantenía a la sociedad, pero no habría explicación alguna en cuanto a las variedades de comportamiento, así como tampoco la habría en cuanto al cambio. La cultura impone a menudo exigencias conflictivas sobre las personas y éstas reaccionan como seres humanos, no como robots. La cultura proporciona una guía necesaria en los asuntos de la vida y es requisito previo para el correcto funcionamiento de toda sociedad, pero solo es una guía. Cada persona constituye una entidad diferente, con necesidades y motivaciones individuales y capaz de pensar y actuar independientemente. Ningún medio ambiente es completamente estático y no hay dos individuos que tengan experiencias sociales idénticas. Cuando aumentan los conflictos entre las normas de cultura y las exigencias de la sociedad, los sistemas religiosos tradicionales dejan de proporcionar satisfacción y cesan en su función correcta. Así es como debemos intentar comprender el cambio cultural y social. La religión como sistema de símbolos. La reflexión y el comportamiento simbólico están entre los rasgos más característicos de la vida humana. La capacidad de asignar significados simbólicos es exclusivamente humana. Los animales pueden tratar solamente con su ambiente inmediato, pero el hombre puede trascender su entorno físico mediante el principio de la simbolización. Los seres humanos no necesitan experiencia física para adquirir conocimientos sobre algo. Por ejemplo, ningún individuo actualmente vivo ha conocido a Sócrates en persona, pero mediante la utilización de símbolos lingüísticos hemos mantenido nuestro vínculo con el pasado. Los símbolos pueden referirse a cosas presentes o ausentes, pasadas o futuras, experimentadas o no observadas directamente. Conceptos tales como amor, libertad o deber no tienen límites físicos o temporales. Las palabras son los símbolos más importantes, pero no los únicos. Los gestos, los objetos, las acciones y los acontecimientos se utilizan también para expresar valores humanos, dado que el comportamiento simbólico es comportamiento aprendido. Cada cultura posee su propio sistema simbólico. En una cultura, el respeto por los poderes sagrados puede expresarse simbólicamente, cubriendo la propia cabeza; en otras, descubriéndola.
individuos nacidos en una cultura aprenderán los sistemas de símbolos culturales y sus significados. La comprensión común de estos sistemas de símbolos proporciona medios de comunicación e interacción en un nivel abstracto. Cualquiera que sea su forma, un símbolo puede referirse a algo que está más allá de la experiencia, y esta capacidad de crear símbolos es la que hace posible que el hombre piense en términos religiosos. Los símbolos religiosos no son intrínsecamente diferentes de otros símbolos culturales. Los mitos, el comportamiento ritual y las imágenes y objetos sagrados son simbólicos en el mismo sentido en que los símbolos del estado civil, del ministerio político o del luto son símbolos. Cada uno de ellos está dotado de significado y comunica valores comunes. Los símbolos son tan vitales para la religión como lo son para la cultura en su totalidad, pues ayudan a mantener esta y sus instituciones y hacen posible pasarla a nuevas generaciones en sus valores básicos. La religión y lo sobrenatural. Hasta ahora, la religión ha considerado como sistema cultural y sistema social, pero todavía no se ha dado ningún criterio para diferenciar la religión de otras instituciones culturales. Un criterio puede hallarse tal vez en el hecho de que la religión presupone y se refiere a la existencia de poderes que están más allá del poder humano y fuera de los procesos regulares de la naturaleza. Estos poderes, a menudo conceptualizados como seres, se denominan sobrenaturales o sobrehumanos. Sus formas y funciones varían, pero estos poderes más altos suelen concebirse como capaces de percepción. Por tanto, se creen que son conscientes de las acciones humanas, oyen las palabras del hombre proferidas en la oración, advierten las observancias rituales del hombre y reciben ofrendas y sacrificios. Así pues, existe la creencia de que las acciones humanas son potencialmente capaces de influir en lo sobrenatural y de evocar respuestas sobrenaturales de algún género. Evidentemente, entonces, los sistemas religiosos describen la relación entre el hombre y la sobrenatural como social. Las interacciones del hombre con sus dioses y espíritus son modeladas sobre formas humanas de interacción. Como los seres humanos, los poderes sobrenaturales no solo tienen conocimiento del comportamiento humano en lo abstracto, sino de que también juzgan la pertinencia de tal conducta. Aunque también se cree que existen malos espíritus sobrenaturales, los dioses en general son conceptualizados en el sentido de que muestran interés por el bienestar de las comunidades humanas. Si el comportamiento humano recibe la aprobación, lo sobrenatural se inclinará generalmente a mantener el bienestar humano, mientras que el comportamiento desviante y desaprobado estará sujeto a castigo. A la religión le incumbe, pues, la expresión de los valores de una sociedad e intenta salvaguardarlos, dotándolos de ratificaciones divinas. La religión y lo sagrado. Otro aspecto claro de la religión es que trata de lo sagrado o guarda relación con esto. Emile Durkheim, en 1961, 2.52, al formular esta distinción, mantuvo que en todas partes el hombre clasifica las cosas en dos categorías opuestas, lo sagrado y lo profano. Lo sagrado va acompañado de prohibiciones, dispensas y prescripciones que, de ordinario, no se aplican a los elementos seculares de la cultura, mientras que lo profano es el mundo cotidiano, tratado de manera práctica y positiva. El estudio de la religión efectuado por Durkheim hace, pues, hincapié en las actitudes y comportamientos humanos efectivamente. La mayor parte de los antropólogos que trabajan en el campo han informado que las personas actúan a veces en formas especiales, motivadas por la afirmada existencia de categorías sagradas concebidas culturalmente. La distinción no es, por tanto, ilegítima, pero es muy difícil de manejar, porque casi todas las formas del comportamiento humano pueden investirse de significado religioso. El comportamiento religioso no puede identificarse
Por consiguiente, fuera de su contexto cultural o de su ámbito religioso, las culturas y emociones religiosas no son necesariamente diferentes de cualquiera otra actitudes y emociones seculares. La oración se ofrece a menudo en la conversación de cada día, transformándose en lenguaje religioso solamente cuando se dirige a los poderes sobrenaturales propuestos culturalmente. La música, el baile y el canto se convierten en sagrados cuando se realizan para comunicar con los dioses o para agradar a estos. Algunas culturas tienen estilos característicos de música para funciones religiosas, pero no hay nada en estos modos musicales que les haga intrínsecamente sagrados. Comer y beber son actividades profanas que se convierten en religiosas únicamente en un marco religioso. Tampoco hay emociones religiosas específicas. El temor, la reverencia, el miedo, el respeto, el amor, el odio pueden aparecer y de hecho aparecen tanto en contextos seculares como religiosos. Aunque cada cultura prescribe determinadas actitudes emocionales como más adecuadas en presencia de seres sobrenaturales, puede decirse que ninguna emoción es exclusivamente religiosa. El criterio de lo sagrado, por tanto, se hace significativo solamente en su ámbito religioso. Es lo sobrenatural lo que es sagrado y lo que evoca determinadas acciones y emociones, pero las formas concretas que estas emociones presuponen son respuestas aprendidas culturalmente. Las funciones sociales de la religión. Las funciones sociales de la religión, al igual que las de cualquier otra institución cultural, son sus efectos dentro de una sociedad dada. Estos efectos pueden ser integrativos o disruptivos, implícitos o explícitos. Las propiedades funcionales de la religión son cruciales para una antropología de la religión, ya que la religión nunca está aislada en otras instituciones. Ejerce una significativa influencia sobre la economía, la política, los modelos de familia, la tecnología y todos los demás aspectos importantes de la vida. Esta influencia es siempre mutua. Estas instituciones seculares, a su vez, afectan a las formas, valores, creencias de tipo religioso. Cuando una sociedad pasa de la agricultura a la industria, su religión experimenta cambios significativos, pero la estructura religiosa misma modifica también y da nueva forma a los esquemas de la vida urbana. Las instituciones culturales, por tanto, no pueden comprenderse si no se tienen en cuenta sus funciones mutuas. La religión es particularmente importante en este aspecto, porque codifica y expresa los valores culturales de la sociedad como un todo. Cualquier análisis funcional de la religión implica, por consiguiente, el estudio de todas las instituciones culturales. Debemos preguntar no solo cuál es la función de la religión, sino también de qué otros elementos culturales es la religión misma una función. La religión como fenómeno universal. Sistemas de fe y de acción que implican lo sobrenatural existen en todas las sociedades humanas conocidas. Algunas sociedades modernas intentan repudiar lo sobrenatural, pero es dudoso que hayan reprimido la religión por completo. La universalidad o cuasi universalidad de la religión sugiere que aquella responde a importantes necesidades sociales e individuales, ya que facilita respuestas a preguntas que no pueden contestarse de otro modo. Refuerza los valores sociales mediante ratificaciones divinas y da esperanza y consuelo. La religión como sistema de fe y de acción. Los primeros antropólogos tendían a concentrarse en los sistemas de fe de la religión, pasando por alto sus aspectos relativos al comportamiento. Taylor definió la religión como la creencia en seres espirituales. 1958, capítulo 2, página 8. Y muchos de sus seguidores continuaron concentrándose en los aspectos cognitivos de la religión. Ahora la situación es casi inversa. Los estudios sobre los tipos de comportamiento religioso superan con mucho a los que tratan de las creencias. Los sistemas de fe y la acción están tan íntimamente relacionados que uno no puede comprenderse totalmente sin el otro. El comportamiento religioso confirma la creencia religiosa. Sí,
En una cultura dada, se realiza un ritual con el fin de inducir la lluvia. Debe haber una creencia en el control sobrenatural de los aguaceros y que puede verse afectado por la acción humana. Esta observación no revela necesariamente el grado de aceptación individual de esta creencia. Los sistemas de fe son culturales, pero la aceptación o rechazo individual es social. La interacción entre religión como sistema cultural y el comportamiento social de los actores religiosos plantea problemas muy dignos de ser estudiados, ya que ponen de manifiesto la dinámica del cambio religioso y llaman la atención sobre las funciones seculares de la religión. Definición de religión. William James definió la religión como los sentimientos, actos y experiencias de cada hombre en su soledad, en tanto que éste comprenda que está en relación con cualquier cosa que pueda considerar como divina. 1961, página 42. Por nuestros comentarios anteriores, debe estar claro que esta definición refleja un punto de vista totalmente diferente del de la antropología. James fue un psicólogo experimental y, para él, las variedades individuales de las personas y de las emociones eran más fascinantes que sus semejanzas. La antropología, sin negar la importancia de la religión para los hombres en su soledad, muestra más interés por los hombres en su entorno cultural. Una vez que hemos comprendido que la religión es tanto social como cultural, podemos definir a aquella como sistema de acciones e interacciones basadas en creencias compartidas culturalmente, en poderes sobrenaturales y sagrados. La definición es descriptiva más que estructural, pero contiene todo lo que es necesario para una antropología de la religión. Magia y religión. La literatura antropológica abunda en los intentos por lograr distinciones claras y significativas entre magia y religión. Ninguna ha tenido pleno éxito, en parte a causa de la complejidad de los fenómenos religiosos. Además, los antropólogos del siglo XIX que iniciaron estos estudios comparaban normalmente la magia con la religión occidental, juzgando a aquello como primitivo o a esta como civilizada. Taylor, 1958, capítulo 1, página 133. Llamaba a la magia fárrago monstruoso. Fraser la consideraba como pseudociencia. Durkheim, en 1961, página 58, la tildaba de completamente antirreligiosa. Y Levi-Bourg, en 1966, la veía como producto de mentalidad prelógica. Aunque los modernos antropólogos no respaldan estos puntos de vista, deben pugnar con los criterios establecidos de sus predecesores. Wax y Wax, en 1963, en recientes estudios. Las definiciones se han hecho más incisivas y más objetivas, pero no hay unanimidad sobre los resultados. Radcliffe Brown, 1952, página 138, observando la falta de aveniencia, aboga por suprimir el término magia del lenguaje antropológico. No obstante, continúa apareciendo dicho término en la mayoría de los libros de textos y etnografías que tratan de los fenómenos religiosos. Algunos autores, observando las semejanzas básicas entre magia y religión, han buscado una solución de compromiso al considerar todas las creencias y acciones relacionadas con lo sobrenatural como mágico-religiosas. Sin embargo, vacilan al aplicar este término al cristianismo, judaísmo o budismo. Manipulación, súplica. Una de las principales distinciones hechas por los antropólogos del siglo XIX entre magia y religión está basada en el concepto de manipulación y súplica. Según esta distinción, la magia implica la intención de manipular los poderes más altos, mientras que la religión confía en la súplica. La magia, entonces, obligaría a lo sobrenatural a doblegarse ante los deseos del hombre, y el éxito se ve como inevitable, con tal de que uno sepa la fórmula o el ritual adecuado. La religión, por otro lado, supone que los poderes sobrenaturales son agentes libres que pueden conceder o no peticiones.
Según Fraser, la religión nace de la comprensión de que el hombre mismo es impotente. Estudios posteriores han rechazado las implicaciones evolutivas de Fraser. Descubrieron que algunos actos rituales se realizan en efecto con mayor convicción de éxito que otros, por lo que han tendido a denominar a aquellos manipulativos y por tanto mágicos, y a estos últimos suplicativos y por tanto religiosos. Utilidad y celebración. Malinowski propuso una distinción entre magia y religión basándose en la utilidad. En sus estudios detallados de las islas Trobriand, Malinowski hizo observar que los isleños pescan a veces en la laguna del interior de la isla y a veces se aventuran a salir al mar, a alta mar. Como pescar en la laguna no es peligroso, no se asocia con ello ningún ritual. Sin embargo, la pesca en alta mar, por el peligro que implica, va acompañada de un amplio ritual que tiene por objeto asegurar la incolumnidad y el éxito. 1954, página 30-31. Así pues, el ritual tiene un fin inmediatamente útil a los ojos de la gente. La religión, por otro lado, es un fin en sí mismo. Según Malinowski, y sus rituales no persiguen ningún fin para un acontecimiento posterior. Los rituales religiosos son, en realidad, manifestaciones de hecho. Con ellos se celebra el nacimiento de un niño, se señala el paso de la niñez a la madurez, se afirman los lazos del matrimonio o se expresa la aflicción por el tránsito de los muertos. Personal y comunitaria. Durkheim hizo hincapié en las circunstancias sociales que circundan la magia y la religión, cuando manifestó que la magia no tiene iglesia ni congregación. 1961, página 60. Los practicantes de la magia llevan a cabo sus funciones individualmente, de forma muy parecida a cómo los médicos tratan a los pacientes. Las personas tratadas no forman lazos duraderos entre sí. La religión, por otro lado, es comunitaria, ya que no va dirigida a individuos aislados, sino que se lleva a cabo en beneficio de toda la comunidad. Medio ambiente natural y social. Una serie de autores más modernos prefiere clasificar el comportamiento religioso tomando como base los objetivos de comportamiento ritual. Haberle, 1962, página 221-230, dividía esto en los que trata del medio ambiente natural y los que tratan del medio ambiente social. Algunos rituales, que pueden denominarse mágicos, intentan establecer el control de hombres sobre la naturaleza. Estos incluyen los intentos por controlar los fenómenos meteorológicos, por aumentar las cosechas o la pesca, por multiplicar los rebaños de animales salvajes o domésticos, o por disfrutar de buena salud. Otros actos rituales, que pueden denominarse religiosos, intentan vencer los conflictos sociales, proteger las normas de conducta, evitar o resolver los antagonismos del poder, etc. En otras palabras, la religión tiene por objeto intentar vencer la distancia existente entre las reglas sociales y la incapacidad del hombre de atenerse a ellas en todo momento. No hay sociedad en la que el código moral no sea quebrantado de cuando en cuando. El ritual religioso, en este aspecto, sirve para remediar las perturbaciones sociales causadas por la violación de las normas sociales. Conclusiones. Todo intento de hacer distinciones claras entre magia y religión está abocado al fracaso. Los criterios utilizados por diversos estudios para delinear los supuestos dominios de la magia y de la religión no son mutuamente exclusivos. La manipulación y la súplica, la utilidad y la celebración, y los fines individuales y comunitarios se entremezclan sutilmente unos con otros. Los rituales cuya finalidad es hacer frente a la naturaleza incluyen siempre un exceso de matices sociales. No se ha encontrado ningún criterio individual que defina la magia como una clase de comportamiento religioso intrínsecamente diferente. Sin embargo, los criterios pueden ser útiles como pauta para la identificación de actitudes, motivaciones y fines rituales. No hay dos sistemas religiosos que sean idénticos. Cada uno posee sus propios ideales, sus propias normas de fe y sus propios conceptos de lo sobrenatural.
Estos elementos contrastantes se manifiestan en las actitudes rituales y en sus cualidades emocionales. La simple clasificación de ciertos actos rituales como mágicos o religiosos no tiene ninguna finalidad en sí misma, pero el reconocimiento de las diferencias existentes en los tipos de comportamiento ritual deberá conducir a una investigación de sus significados dentro de sus propios ámbitos culturales.